Amén, amado, damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, en conexión seguramente con los hermanos de la radio La Predicadora, a los cuales saludamos. Y bueno, gracias le damos al Señor por un día más de vida, gracias le damos al Señor por la noche de descanso, porque Él nos guarda en salud. Gracias por el fin de semana que hemos tenido, la comunión con los hermanos, por el ágape y la mesa del Señor que hemos podido compartir con los hermanos, y la comunión sobre todas las cosas. Agradecido al Señor porque Él nos va alimentando cada día más con su palabra, y la gracia va produciendo una transformación de vida en nosotros. Saludamos a los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo en la hora anterior y va a estar después de nosotros, como todos los lunes, hermano. Escúchelo, va a estar a través del Facebook Ramón Encina y también a través del Facebook de la radio La Predicadora. Y bueno, saludamos a todos los hermanos de la congregación que nos escuchan. Saludamos a los hermanos que nos van a escuchar después por YouTube, que el Señor los bendiga. Si usted quiere unirse a la página de YouTube de la iglesia, la página de YouTube es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse y pueda activar las notificaciones y darle me gusta. Eso es para que la página pueda crecer y pueda alcanzar algunos lugares que todavía no alcanzó. Así que le invitamos a que usted visite la página y que bueno, que pueda unirse para que la página de YouTube crezca. Y también le recuerdo los días y los horarios de programa, que son los días lunes y viernes. El pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana, igual que el día miércoles, y también está los lunes de 11 a 12 del mediodía. Y bueno, gracias le damos al Señor por todo eso, hermano. Nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Agradecido al Señor porque el Señor nos da la oportunidad y la puerta que es la radio, el Facebook, para poder compartir la palabra del Señor. Así que bueno, también les recuerdo los días y los horarios que tenemos reuniones, que son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, en Isidro Casanova, hermano. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los días y los horarios de reunión. Bueno, hermano, creo que no me olvidé de ningún anuncio, así que damos gracias al Señor por eso. Saludamos a nuestro amado pastor, a la hermana Ubaldina Vargas, y creo que hay alguien más ahí conectado, pero no me aparece. Así que gracias damos al Señor por eso, hermano. Y bueno, como les decía, contento por la comunión que hemos tenido con los hermanos este fin de semana. Saludamos al pastor Juan Titibuco, que hoy es su cumpleaños. Señor lo bendiga, pastor. Señor le alcance de su gracia. Ya lo hemos saludado por privado, pero bueno, no queríamos perder la oportunidad. Así que bueno, como les decía, hermano, estamos con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo. Así que le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta mañana, hermano. Timo se está despertando. Timo se está despertando recién. Paz amado, el Señor les bendiga. Y hermoso día el Señor nos da hoy. Gracias al Señor por la reunión que tuvimos ayer, el fin de semana. Que el Señor esté bendiciendo y que esta palabra sea de mucho provecho, hermano, para todos nosotros. Amén, amén, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu gracia maravillosa. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que nos sostiene con tu mano poderosa, Señor, y nos guía, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Bendice a los hermanos, Señor, especialmente bendice mi vida, Señor, y ayúdame, guíame para poder compartir tu palabra con los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Estamos mirando el libro de Josué. Seguramente que más adelante tal vez volvamos para atrás y empecemos desde el inicio del libro de Josué. Pero bueno, el Señor nos dio aquí, lo estamos compartiendo en este tiempo juntamente con mi esposa, en el capítulo 15. Y vemos en el capítulo 15 cómo el pueblo de Israel, después de haber salido de la esclavitud y haber pasado por el Mar Rojo y haber pasado por el Jordán y haber atravesado el desierto, empezó a tomar posesión de la tierra. ¿Vio? Cómo ellos empezaron a tomar posesión de la tierra, y hemos visto algunas ciudades que ellos fueron apropiándose. Ellos no la conquistaron, el que la conquistó fue el Señor por ellos.
como en el caso de nosotros, en la realidad, porque esto es una sombra, como dice en el libro de Hebreos, esto era sombra y figura de lo que había de venir. Y esto es una sombra nada más. Pero el Señor había conquistado la tierra para ellos, y ellos lo único que tenían que hacer era apropiarse. ¿Vio? Por eso el Señor le dijo, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. ¿Vio? Y entonces nosotros vemos que el Señor ya conquistó los lugares celestiales para nosotros. ¿Vio? Y dice que nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Y ahora nosotros vamos tomando posesión de todo aquello que Dios ganó para nosotros. Fíjese. Y bueno, y hemos visto varias de las ciudades, como por ejemplo Capseel, que significaba Dios junta. Después vimos la ciudad de Cades, que era santuario, y que unido a Bernea es santuario del peregrino donde Dios nos lleva. Hemos visto Sina, ahí mi esposa me va a ayudar con algunos. Edar, que viene después de Capseel, Grey separada. Grey separada, sí. Jabur, el peregrino, o morada. Sí. Sina, comprar, ¿no? Que Dios nos compró por precio. Aleluya, gloria a Dios. Dimona, Adada, y terminábamos con Azor e Imnam. Fíjese. Y bueno, y hemos visto en el último programa que Azor significa vallado, ¿vio? Y que Dios nos valló. ¿Dónde nos valló? Dentro del cuerpo de Cristo. Pero también hemos visto que ese vallado era amplio, ¿vio? Porque cuando nosotros hablamos de la palabra vallado, ¿vio? Resulta un poco chocante esa palabra, ¿vio? Vallado, habla de encierro y no, pero ese vallado es amplio, porque el cuerpo de Cristo es amplio, fíjese. Y en ese cuerpo, como dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, dice, a libertad fuiste llamado. ¿A dónde? En ese vallado, dentro de ese vallado. Pero tenemos una libertad, dice, ¿en dónde? En Cristo tenemos libertad. Solamente, dice el apóstol Pablo, como un consejo, solamente que no uséis de esa libertad como ocasión para la carne. Porque si fuimos llamados a Cristo, fuimos llamados para vivir en una vida nueva, con pensamientos nuevos, con sentimientos nuevos, con direcciones nuevas, ¿vio? Y entonces Dios nos pone dentro del vallado. Y la última ciudad que habíamos visto, de las ciudades del sur, era Imnam, y que significaba Dios derramará afuera. ¿Y qué era lo que Dios iba a derramar fuera? Dios iba a derramar fuera, como dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, versículo 5, dice, derribando todo argumento y toda intención que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces Dios iba a derramar fuera todo eso, todo aquello que quería introducirse para llevarnos lejos de la voluntad de Dios. ¿Vio? Dios derramará fuera también, como dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, ¿vio? Dios derramará fuera todos aquellos dardos de fuego del maligno que son lanzados, que son los pensamientos, ¿vio? Que vienen y quieren introducirse dentro de nuestra mente, ¿para qué? Para desviarnos del propósito de Dios. Entonces Dios sacará fuera todo eso. Y eso es maravilloso. Esa es la última ciudad que hemos visto el día viernes, que era Imnam. Y bueno, y después vemos que el pueblo de Israel siguió avanzando en esta peregrinación, porque acuérdense que nosotros somos extranjeros y peregrinos, no somos vagabundos. ¿Por qué? Ya le hemos aclarado eso también, usted lo puede ver en los videos anteriores. Y el vagabundo es una persona que va de un lado hacia otro, pero que no tiene un lugar fijo donde ir. Él no tiene una visión un rumbo hacia dónde ir. Él va de un lado a otro. Él hoy siente de estar en un lugar y está en ese lugar, y mañana siente de estar en otro lugar y está en otro lugar, pero no tiene determinado hacia dónde va. Ese es un vagabundo. Pero el peregrino no. El peregrino sabe dónde va. Aunque en su peregrinar tenga diferentes moradas, él sabe que su morada final son, para nosotros, por ejemplo, son los lugares celestiales donde está Cristo. Aunque nosotros por la fe ya estamos sentados allá, pero nosotros vamos a entrar en esa posesión cuando nosotros salgamos de este cuerpo y vayamos con el Señor, y entonces entremos allí. Y entonces mirábamos Imnam, ¿no? Dios derramará afuera. Y ahora vamos a comenzar con un segundo grupo de ciudades que el pueblo de Israel tomó posesión, que también es muy maravilloso, muy precioso sus significados.
Y entonces vamos a ir al libro de Josué que estamos tratando, en el capítulo 15. Y bueno, y entonces vemos en el 22, dice, vamos a leerlo, vamos a hacer un repaso de los versículos, y dice en el versículo 21, y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá. Fíjese que solamente estamos mirando la herencia de la tribu de Judá, ¿no? Y son 12 tribus, ¿no? Fíjese. Y entonces dice, y fueron las ciudades de las tribus de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, ¿no? Y habíamos hablado que Edom significa rojo, y eso habla de la vida vieja, que nosotros hemos salido de ahí. Fíjese. Y el primer lugar que ellos tomaron posesión fue Cabseel, que como decía mi esposa era Dios junta. Después fue Edar, que era Grey separada. Y después teníamos a Jagur, que Jagur era peregrino. Fíjese. Fíjese, usted vaya atando todos los significados y va a ver que una hermosa enseñanza el Señor nos da aquí. Después de Jagur, ellos llegaron a Sina, que se refiere a que nosotros fuimos comprados por precio, o mejor dicho, a que fuimos comprados. Lo que fuimos comprados por precio, eso refiere a Dimona. Fíjese. Siguió avanzando el pueblo de Israel y de Dimona pasó a Adada. Y Adada nos hablaba a nosotros de que la presa se marcha, de que ya no le pertenecemos a Satanás, de que ya somos de otro, de aquel que nos compró, de nuestro amado Señor Jesucristo. Fíjese. Y entonces nos marchamos con una libertad, con una paz en nuestra conciencia, en nuestro corazón para con Dios. ¿Y a dónde nos lleva Dios? Y Dios nos lleva a Cades Barnea, al santuario del peregrino, donde podemos tener comunión con otros semejantes a nosotros. ¿Vio? Y podemos tener sobre todo comunión con Cristo como la cabeza. ¿Vio? Por eso dice que fuimos todos bautizados en un cuerpo por el mismo Espíritu. ¿Vio? Y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu, y a todos se nos llamó ahora miembros del cuerpo de Cristo. Fíjese. Y entonces veníamos Cades, y ellos siguieron avanzando, y de Cades pasaron a Azor, y veíamos que Azor significa vallado, y bueno, habíamos visto que Dios nos valló dentro del cuerpo de Cristo, pero que ese vallado, nosotros no tenemos que tener temor de decir que estamos dentro del vallado, porque ese vallado es amplio, ¿no? Ese vallado es amplio, alabado sea el nombre del Señor. Y de Azor nos hizo llegar hasta Inán, que significaba Él derramará afuera. Y ahí terminamos nosotros el primer grupo de ciudades que ellos tomaron posesión. Y hoy vamos a comenzar con el segundo grupo. ¿Vio? El segundo grupo de ciudades que todavía se encuentra en el lado sur. Fíjese, en el lado sur, alabado sea el nombre del Señor. Y en el versículo 24 dice, y estas son las ciudades que los hijos de Israel conquistaron, y la ciudad de Sif. Y Sif significa lugar de refinamiento. Fíjese, después de que el Señor nos hace saber a nosotros que Él pone un vallado, y que Él derrama afuera todo aquello que impide que nosotros podamos llevar a cabo la voluntad de Dios, y Dios lleve a cabo la transformación de vida en nosotros, Él nos hace saber a nosotros que en ese lugar donde Dios nos metió es el lugar de refinamiento, un lugar de refinamiento. ¿Y eso qué significará? Dice usted. Y bueno, para ser refinados nosotros tenemos que ser probados. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 5 creo que es, vamos a leer ahí. Cuando la palabra del Señor nos habla de la justificación por la fe, pero también nos habla a nosotros de un proceso por el cual los hijos de Dios pasan. Y ese proceso es las tribulaciones. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Doy gracias al Señor por la vida de mi esposa, porque ella me ayuda con los versículos.
A pesar de que también me ceba mate también. No es bueno estar solo, hermano. Capítulo 5, versículo, ya te digo, amor. En el 3. Y no solo esto. No viene hablando. Sí, podés leer desde el 1 para que podamos entender el contexto. Bueno, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese, entonces vemos que el pueblo de Israel siguió caminando y fue llevado a Sif. Y Sif significa lugar de refinamiento. Y el lugar de refinamiento no muchas veces es agradable. ¿Por qué? Porque ¿cómo somos refinados? ¿Cómo es refinado el oro? Y fíjese que voy a citar a Pedro, capítulo 4 del libro de Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 7 creo que es. La segunda. No es ese. Deme un segundito que lo busco, hermano. Estoy leyendo Juan. Primera de Juan. Segunda de Pedro. Donde la palabra de Dios nos dice a nosotros que el oro, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, dice. Fíjese. Y entonces nos hace ver a nosotros, como nos enseña el apóstol Pablo, que el oro habla de la vida de Dios en nosotros. ¿Vio? El oro habla de la vida de Dios en nosotros. ¿Y cuándo es refinada esa vida? ¿Cuándo se ve la pureza de esa vida, el resplandor de esa vida? Cuando pasamos por la prueba. Cuando pasamos por la prueba. Entonces la prueba que habla del fuego, ¿vio? Quita toda impureza. Toda impureza. ¿Dónde está la impureza? La impureza está en la carne. ¿Vio? La impureza está en la carne y ella quita toda impureza. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que se logra ver es el oro refinado. ¿Vio? Y no queremos nosotros pasar por el lugar de refinamiento. ¿No? ¿Por qué? Y porque el lugar de refinamiento es muy doloroso. Estaba buscando, amor, ese versículo que dice que el oro, aunque se prueba con fuego, el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Está en Pedro, pero pensé que era 4:7, pero no lo encuentro. Y vio que entonces el oro se prueba con fuego. ¿Qué es lo que se prueba? La pureza. ¿Vio? Está el oro que tiene mucha impureza. Entonces cuando usted lo pasa por el fuego, que creo que es el de 24 quilates, es el que tiene más impureza. Pero usted lo pasa por el fuego y lo mete ahí y el oro arde ahí, se pone bien rojo. Pero a pesar de que el oro se pone bien rojo, se van despegando de ese oro, se van despegando las impurezas y llega a ser un oro de 18 quilates, un oro fino. ¿Vio? Un oro fino. ¿Y dónde vemos el oro fino? Dice. Y dice que la esposa de Cristo se viste de lino lino fino resplandeciente. Fíjese. ¿Y de qué nos habla eso? De que la esposa pasó por muchas situaciones, pero llegó a recibir una vestimenta pura, donde se ve solamente el carácter de Cristo. ¿Y el carácter de Cristo dónde está? Adentro del vaso de barro. Pero para que el barro se desaparezca y se vea solamente el carácter, y hubo la necesidad de que se pasaba por muchas pruebas, como lo dice Santiago, dice, es necesario, dice que habiendo pasado por muchas pruebas, dice, para purificación, fíjese. Pero ahí mi esposa nos va a leer en Pedro. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjese. Se prueba con fuego el oro. Y no hay otra manera de probar
de probar la vida de Dios en nosotros, no hay otra manera, hermano. Necesitamos pasar ahí, ¿vio? Por el lugar de refinamiento. Y el lugar de refinamiento no muchas veces, no siempre es placentero pasar por ahí. Por eso el apóstol Pablo nos enseña acá en el libro de Romanos y nos dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es la parte agradable, ¿vio? ¿Por qué? Porque ahí no tuvimos parte en nosotros. Porque para la justificación no tuvimos parte en nosotros. ¿Por qué? Porque la justificación es un resultado del sacrificio de Cristo. Ahí nosotros no tuvimos parte. El que derramó la sangre fue Él. El que sufrió las heridas fue Él. El que fue coronado de espinas fue Él. Ahí no tuvimos parte nosotros. Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ahí está la parte que nos toca a nosotros. ¿Vio? ¿Y por qué siempre las partes más desagradables nos tocan a nosotros? Porque fuimos capacitados antes. Fuimos capacitados antes. Entonces ahora cuando nosotros pasemos por la prueba, ¿vio? Cuando nosotros pasemos por la prueba, entonces ya no somos nosotros los que vamos a soportar la prueba, ¿vio? Ya no es que tengo que soportar por medio de un esfuerzo humano la prueba. No, la vida de Dios me va a salir, me va a llevar ahí, me va a sostener y me va a sacar en victoria. Y la vida de Dios va a ser refinada ahí. Se va a ver mayor luz, mayor gloria en esa vida, ¿vio? Y así vamos a llegar a ser, como hablaba el pastor este fin de semana, ¿no? Ahí se va a ver más luz. Dice que Dios le hizo ver a Pablo lo mismo que le hizo ver a Isaías. Dice, te he puesto para luz de los gentiles. Y mientras más se machacaba la oliva, ¿vio? Que esa es otra enseñanza que vamos a ver más adelante, mientras más se machacaba la oliva, más aceite salía. Y mientras más aceite salía, más se podía llenar la lámpara. Y más la lámpara podía iluminar mientras más aceite tenía. Y Pablo nos enseña a nosotros, vosotros como luminares en este mundo, resplandecéis, dice. ¿Vio? Entonces nosotros pasamos por la lucha y por las pruebas. ¿Vio? Pero lo que se acrecienta más es la gloria que está adentro, que es la vida de Dios. Y cuando viene la lucha y la prueba, nosotros nos aminoramos para que la vida de Dios crezca y se pueda ver. Para eso es necesario el refinamiento. ¿Vio? Para eso es necesario pasar por ahí. Por eso dice la palabra del Señor. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Fíjese, ahora entendemos, como mi esposa nos decía hace un tiempo atrás, ¿vio? Como mi esposa decía hace un tiempo atrás, que al principio de nuestra carrera, cuando pasamos por las luchas, nos quejamos. ¿Vio? Nos quejamos ahí y le decimos al Señor, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de la lucha y de la prueba? Pasa un tiempo de nuestra conversión y vamos creciendo un poco más y bueno, y soportamos la prueba, ¿vio? Y bueno, si no nos queda otra, y bueno, es necesario, no nos queda otra, y bueno, vamos a soportar. Total, el Señor algún día nos va a sacar de ahí. Pero ya cuando crecemos, ¿vio? Y llegamos a una madurez, nos gloriamos, dice la palabra del Señor. ¿Vio? Nos gloriamos. ¿Por qué nos gloriamos? Porque vemos lo que la prueba produce. ¿Qué produce la prueba? Produce un refinamiento. ¿Vio? Produce que la vida de Dios crezca. Produce que la humanidad vaya desapareciendo. ¿Vio? Y cuando vienen las circunstancias ya no reaccionamos como reaccionábamos antes. ¿Cómo reaccionábamos antes? Como reaccionábamos conforme a la carne. Fíjese. ¿Y la carne a dónde nos quería llevar? Y la carne se quería enorgullecer. La carne quería recibir todo el crédito. ¿Vio? Por eso mirábamos, antes de que comience el programa, mirábamos con mi esposa, que ya lo vamos a tocar, hermano, al rey de Jarmut. ¿Vio? A Pireán, el rey de Jarmut. Y eso nos habla de nuestra humanidad caída. Y Pireán significa asno salvaje. Y Jarmut significa elevación. Y así es la carne. Así es el hombre viejo. ¿Vio? Él quiere ser reconocido. Él quiere estar en un lugar elevado. Pero de ahí lo derribó el Señor. ¿Vio?
¿Cómo lo derribó el Señor? Lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Nunca más se volvió a levantar el hombre viejo. ¿Vio? Nunca más. Y esa es una experiencia que tuvo Satanás mismo, fíjese. Por eso dice el libro de Santiago que la naturaleza humana es animal, terrenal y diabólica. ¿Por qué? Porque busca ser reconocida. ¿Vio? Busca ser reconocida y para eso busca pisar a quien sea. No le importa a quién tenga que pisar. Fíjese que Satanás mismo, él no le interesó si él tenía que pasar por encima del Señor. Él dijo, subiré a lo alto, dice, al trono de Dios y me sentaré allá y seré igual que Dios. Fíjese. Y dice que Dios dijo, por cuanto se halló en ti maldad. Fíjese, se halló en ti maldad. ¿Y qué pasó con Satanás? Él fue derribado. Así pasó también con Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo, subiré allá, dijo. ¿Vio? Fíjese, para ocupar un lugar que no le correspondía. Todo esto hizo la fuerza de mi brazo, dijo Nabucodonosor, contemplando su reino, con orgullo en su corazón. Pero esa es la naturaleza adánica, la naturaleza caída. ¿Vio? Pero nosotros ya no tenemos esa naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza pacífica, dice la palabra de Dios. ¿Vio? Una naturaleza espiritual. Por eso, este lugar que los hijos de Israel fueron a tomar posesión, la tierra de Sif, significa refinamiento. ¿Vio? Ahí donde nosotros somos perfeccionados. Y para ser perfeccionado, Dios puso la palabra. Oh, sí, Dios puso la palabra. Pero también puso aquello que Dios necesitaba para el perfeccionamiento. Como dice la palabra del Señor ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. ¿Vio? Y Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, para perfeccionar a los santos, para el refinamiento. ¿Vio? Para el refinamiento. Tan dura a veces la palabra que habla el pastor. Y sí, la palabra del Señor, que creo que en el libro de Eclesiastés, ese amor, ¿no? Dice que la palabra dada por el pastor son como clavos hincados, ¿vio? En la congregación. Pero ¿para quién son como clavos hincados? Para la carne. Para la vida de Dios no, es un gozo, es un disfrute para la vida de Dios. La vida de Dios se goza de que el perfeccionamiento venga. ¿Para qué? Para que ella pueda crecer. ¿Vio? Para que ella pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda alimentarse, porque ahí está el alimento para la vida de Dios, en la palabra. ¿Vio? Pero para la carne, dice el libro de Eclesiastés, dice, son como clavos hincados. ¿Vio? La carne no quiere el perfeccionamiento. Y está bien, porque el perfeccionamiento no viene para la carne nunca va a ser mejorada, jamás. Por eso la carne tiene sentencia, del polvo fuiste tomada y al polvo volverás. Y en el caso de que nosotros no gustemos la muerte, seremos arrebatados y este cuerpo de la humillación nuestra, dice, será transformado semejante al cuerpo de la gloria suya. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso entender, ¿no? Este lugar por el cual el pueblo de Israel pasó, el desierto de Sif. ¿Vio? Lugar de refinamiento. ¿Vio? Lugar de refinamiento. Es un lugar que nosotros cuando descubrimos el significado que tiene para nosotros, lo amamos. Queremos ser refinados. ¿Vio? Por eso mi esposa leía ahí, primera de Pedro era, ¿no, amor? 1:7. Vamos a leerlo de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor, porque es maravilloso cuando leemos la palabra. Y podemos descubrir la riqueza que tiene para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en el 6, dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjese. Os alegráis, dice, pero mire que van a tener que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por ahí? ¿Por qué? ¿Vio? Pero ahora entendemos. Y cuando entendemos, nos gozamos. ¿Vio? Por eso Pablo nos echa luz sobre este pasaje. Dice en el capítulo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice. ¿Vio? Nos gloriamos las tribulaciones. ¿Por qué nos gloriamos? ¿Vio? ¿Por qué nos gloriamos de las tribulaciones?
porque sabemos, dice, que la tribulación produce paciencia. ¿Vio? Y entonces nosotros le pedimos al Señor paciencia. Señor, dame paciencia para tratar con tal persona o con tal situación. Y el Señor nos pone en una tribulación, en una prueba con esa persona, con la cual nosotros le pedimos paciencia. ¿Vio? Pero Señor, yo te pedí paciencia. No, la paciencia está en vos. Yo te doy la oportunidad para que la paciencia se manifieste. Yo no te voy a dar la paciencia, ya te la di. ¿Vio? Porque según el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12, dice que fuimos vestidos. Dice, vestidos pues de toda la vestidura de Dios, dice. No, ese es el capítulo 6 de Efesios. No, en el libro de Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Ahí me lo va a leer. Gracias, Señor, por los hermanos que se están conectando. Saludamos al hermano Maxi, a nuestro amado hermano Antonio. Señor te bendiga, Antonio. 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Fíjese. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjese. Y entonces nosotros le decimos al Señor, Señor, dame paciencia. El Señor no le va a dar. Ya le dio. ¿Vio? ¿Dónde le dio? En la vestidura. Entonces el Señor nos dice ahora a nosotros, vestidos. ¿Vio? Y pareciera ser que es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Porque no sabemos cómo hacerlo. Nos tienen que enseñar. Bueno, ahora la palabra nos está enseñando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos vestimos? Dando lugar a la vida de Dios que está en nosotros. Ahora viene una situación que requiere de nosotros paciencia, que requiere de nosotros amor, que requiere de nosotros benignidad. Y todo eso está dentro de nosotros. Entonces le decimos, Señor, ayúdame, porque en mi humanidad no hay amor, no hay paciencia, no hay benignidad. Pero yo sé que en la vida que tú me diste, eso está todo ahí. Entonces el Señor nos asiste por medio de su Espíritu Santo y muestra a través de nosotros esa vida y ese carácter que se va manifestando. Y así vamos siendo refinados. ¿Vio? Así vamos siendo refinados. Pero para ser refinados tenemos que pasar por el horno de fuego. ¿Vio? Y al horno nosotros le escapamos. No, Señor, yo quiero el refinamiento pero sin el horno. No, mirá, el oro para que se pueda ser refinado tiene que ser metido al fuego. Y el fuego tiene que ser calentado hasta lo extremo. Y entonces el oro es purificado. ¿Vio? Sale todo aquello que opaca el brillo del oro. Y se ve el oro puro. Fíjese qué maravilloso. ¿Vio? Por eso, como leíamos ahí en el libro de Romanos. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos. ¿Vio? Nos gloriamos ahora que hemos entendido, ahora que hemos experimentado lo que la prueba produce en nosotros, nos gloriamos, sí, Señor. ¿Vio? Ahora podríamos decir, como dijo la Sulamita en el libro de Cantar de los Cantares, cuando ella descubrió, ¿vio?, lo que producían las pruebas. ¿Qué hizo la Sulamita? Ella alentó, mire, hay que tener un crecimiento para eso. ¿Vio? Hay que tener un crecimiento para eso, no cualquiera lo puede hacer. ¿Vio? Ella alentó, dice, a los vientos ¿cómo se dice?, más duros que había sobre Jerusalén, sobre la tierra de Israel. Ella alentó a esos vientos que vinieran sobre su huerto. Ahí vemos una figura muy hermosa, para que del huerto, de los frutos que había en el huerto, se pudiera desprender el aroma. Bueno, eso nos lleva a nosotros, que ahora nosotros, habiendo crecido y habiendo entendido lo que la prueba produce, nosotros, cuando pasamos por la prueba, nos gozamos. ¿Por qué? Porque se va a desprender el aroma de Cristo en nosotros. Se va a desprender el carácter de Cristo en nosotros. Y entonces por eso nosotros ahora amamos las pruebas, porque sabemos que es lo que la prueba produce. ¿Sí, amor?
Amén. Levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndase sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Vio? Coma de su dulce fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Vio? Y Pablo nos enseña en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es. No dice que son, dice es. El fruto del Espíritu es Cristo en nosotros. Y lo que menciona a continuación de eso es las virtudes de Cristo. Pero ¿y cómo se van a manifestar las virtudes de Cristo si no hay nada que lo desprenda de nosotros? ¿Y qué es lo que lo desprende de nosotros? Y cuando nosotros pasamos por las diversas luchas y pruebas que vienen a nuestra vida, entonces ese sacudón de la prueba desprende el aroma de Cristo de nosotros. ¿Y qué es el aroma de Cristo en nosotros? El carácter de Cristo. Entonces otro nos mira a nosotros. Mira la situación que está pasando el hermano. Mirá, a pesar de la situación que él está pasando, él mantiene una tranquilidad, él mantiene una armonía, él mantiene una paz, porque él sabe en quién está confiando. ¿Vio? ¿En quién está confiando? En aquel que está produciendo el refinamiento en él. ¿Quién es el que está produciendo el refinamiento en nosotros? Cristo. ¿Vio? Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué dice? Para que se pueda cumplir en nosotros lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10. Y con eso terminamos, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, nos ha llevado todo un programa ver una sola de las ciudades. Pero vamos a seguir con este estudio de la palabra, que está hermoso y precioso. Y que antes no lo podíamos entender a causa de que lo mirábamos solamente como historia, como un relato. Pero ahora podemos entender la riqueza que tiene para nosotros. 2 Corintios capítulo 4. Entonces dice acá la palabra del Señor. En el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Vio? El tesoro está, pero también está el barro. ¿Vio? Y dice, hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice Jeremías. Fíjese, y lo dijo Jeremías, y tal vez él ni entendía lo que estaba hablando, pero estaba hablando de estas cosas sobre las cuales el apóstol Pablo nos echa luz y la gracia nos hace entender. Si entre sacares lo precioso de lo vil, ¿no? Si sacáramos la humanidad de la divinidad que está en nosotros, entonces seremos como la boca de Dios. Fíjese qué maravilloso. Y entonces dice, pero tenemos este tesoro, dice, en vaso de barro. ¿Vio? ¿Dónde está el tesoro? El tesoro no está en el vaso, está adentro del vaso. Entonces dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Cuándo la excelencia del poder va a ser de Dios? Cuando se manifieste lo que está dentro del vaso, que es lo que dice más abajo. Y no de nosotros. Dice, pues que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Dónde está la tribulación? En el vaso. ¿Dónde está la no angustia? En el tesoro. Fíjese, en apuro, ahí está el vaso, mas no desesperado, ahí está el tesoro. Perseguido, ahí está el vaso, mas no desamparado, ahí está el tesoro. Derribado, ahí está el vaso, ¿vio? Pero no destruido, ahí está el tesoro. Llevando en el cuerpo, llevando en este vaso, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para quién es la muerte? Para el vaso. La muerte a las concupiscencias, la muerte a los pensamientos, la muerte a los sentimientos, a la dirección contraria a la voluntad de Dios. La muerte es para todo lo que el vaso quiere imponer. ¿Vio? La muerte de Jesús para que también la vida de Jesús, el tesoro, se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera, hermano, que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y presentará juntamente con vosotros. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero fíjese qué maravilloso, hermano. Bueno, podríamos leer un poquito más. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos.
Fíjese, no desmayamos. ¿Por qué? Porque ahora sabemos para qué está puesta la tribulación. Sabemos para qué estamos puesta la prueba. No desmayamos. Ya no nos desanimamos a causa de eso. ¿Vio? Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué lo desgasta? Y lo desgasta la lucha, la prueba lo desgasta al hombre exterior. ¿Vio? Aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior, la vida de Dios, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque se va refinando, se va purificando, va creciendo, va aumentando y la gloria que va emitiendo es cada vez mayor. Se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, ¿no? Esta leve, Pablo la llama una leve tribulación momentánea, Dios la llama así, ¿no? ¿Por qué? Porque él la contrasta, ¿con qué? Con lo que va a producir esa tribulación momentánea. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué maravilloso, hermano. Y hemos visto la ciudad de Sif, lugar de refinamiento. Ahora, por el conocimiento que hemos recibido de la palabra de Dios, ya no le escapamos a Sif. Ahora deseamos pasar por ahí. ¿Por qué? Porque vemos lo que produce en nosotros. Un cada vez eterno y mejor peso de gloria. Gracias le damos al Señor por su palabra, hermano. Gracias por la compañía de todos ustedes. El Señor los bendiga y esperamos que sea de mucha bendición esta palabra para ustedes. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Teníamos 5 minutos todavía, pero bueno, hasta aquí nos dio el Señor. No sé si mi esposa quiere agregar algo. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre amado, bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque antes, Señor, no queríamos pasar por la prueba, Señor. Señor, y renegábamos de ello, Señor. Después pasábamos por la prueba, Señor, también como soportando, como diciendo, bueno, si esta es la voluntad de Dios, Señor, pero ahora pasamos por la prueba o estamos dispuestos a pasar por la prueba con gozo, porque sabemos que lo que nos sostiene es el tesoro que está dentro. Y cuando tú ves esa disposición, Señor, muchas veces, Señor, tú evitas que pasemos por la prueba, Señor. Y si tenemos que pasar por ahí, tú nos resguardas del daño que la prueba puede producir, Señor. Aún así produciendo el refinamiento de esta vida gloriosa que está en nosotros para que emita mayor luz. Bendice a los hermanos para que ellos puedan entender esta palabra, para que los ojos del entendimiento sean abiertos, pero por sobre todo para que la puedan experimentar, así como nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, nos despedimos hasta el día viernes a las 13 horas. Quédese igualmente porque ahora viene el pastor con el programa a través de su Facebook y a través de la radio La Predicadora. Quédese y escuche la palabra que es de edificación. El Señor les bendiga.